Bienvenidos al segundo video de la sesión número 8 de nuestro canal Análisis Económico Post-Keynesiano en Latinoamérica. En esta sesión se está analizando la deuda pública denominada en moneda local como instrumento de política económica. Continuemos con el análisis. Veamos ahora las funciones de la deuda pública. Los títulos de deuda pública que emite el Estado cumplen varias funciones fundamentales para el sano funcionamiento de una economía monetaria de producción. Entre las principales funciones que cumplen estos títulos de deuda que emite el Estado se encuentran, la primera de ellas es que los bonos del Tesoro son un activo de ahorro seguro. El sector privado no bancario puede ahorrar de forma segura con estos títulos. El sector bancario también se beneficia de la existencia de estos títulos, pues ofrecen un rédito mayor del que reciben por sus reservas en Banco Central y a la vez facilita la administración del riesgo de liquidez, pues los títulos son altamente negociables. Estos títulos son seguros, pues al estar denominados en la moneda local, el Estado siempre podrá crear dinero para hacerle frente al pago de intereses que generan estos instrumentos. Otra función importante de estos títulos de deuda pública interna. Los títulos de deuda estabilizan la tasa de interés en el corto plazo. Como se presentó en la sesión número 4, la banca comercial utiliza el exceso de reservas en Banco Central que dejó atrás el déficit fiscal para la compra de bonos del Tesoro. Esto significa que la compra de bonos del Tesoro por parte de la banca comercial drena el exceso de reservas del sistema. Si esto no ocurriera, el exceso de reservas generaría una disminución en la tasa de interés a la que los bancos se prestan reservas entre sí o a la que prestan los bancos reservas del Banco Central. Esa es la tasa de corto plazo que han establecido las autoridades monetarias, como argumenta el economista Eric Timoin. Dado que la demanda de reservas por parte de los bancos comerciales es casi perfectamente inelástica, en épocas normales, el exceso de reservas tenderá a empujar el tipo de interés a corto plazo hacia cero. Veamos otras funciones importantes de esos títulos de deuda pública. Ayudan a establecer una tasa de interés en el largo plazo. A través del papel activo del Banco Central en la compra y venta de bonos del Tesoro, lo que se conoce como operaciones de mercado abierto, puede establecerse una tasa de interés a largo plazo. Si la tasa de interés de algunas emisiones de bonos se considera alta por las autoridades monetarias, el Banco Central puede retirar estos bonos del mercado. Como se analizará más adelante, la tasa de interés que pagan los instrumentos de deuda pública es una decisión de política económica que deben tomar las autoridades monetarias. Y también otra función importante es que estos títulos de deuda ayudan a desarrollar mercados de capitales en países latinoamericanos. La existencia de bonos del Tesoro denominados en la moneda local con diferentes fechas de vencimiento y su comercialización a través del Banco Central y de la banca comercial pueden generar un sistema bancario más dinámico y un mercado secundario importante para estos títulos de deuda, es decir, un mercado secundario más desarrollado. Esto puede fortalecer uno de los canales de transmisión de la política monetaria, específicamente la curva de rendimientos en el mercado de capitales. Veamos ahora el costo de la deuda. Hablemos un poquito sobre cómo se establece la tasa de interés que pagan estos títulos de deuda. Como se analizó en la sesión número 4 y en esta sesión, al presentarse un déficit fiscal, el Estado no toma prestado del sector privado, por lo que no hay incrementos en las tasas de interés, y la inversión pública no desplaza a la inversión privada, porque como vimos, la teoría de los fondos prestables en realidad es una descripción falsa de cómo funciona el sistema financiero y monetario. Esto significa que la tasa de interés de la deuda pública no es un fenómeno determinado por el mercado. Esa tasa de interés depende en buena parte de las decisiones de las autoridades monetarias y del marco legal en el que se tomen estas decisiones. Con respecto a la tasa de interés de estos títulos, el problema no reside en que el Estado no pueda hacerle frente a los pagos, pues como se revisó, el gobierno tiene el poder de crear dinero para pagar sus obligaciones denominadas en su propia moneda. El problema reside
en el efecto que tendrá en la economía el pago de estos intereses, sobre todo si no se ha creado el escenario macroeconómico requerido para la emisión de deuda pública interna. Este tema se revisará en la próxima sesión. Sigamos hablando un poquito sobre el costo de la deuda. Existen varias formas en las que las autoridades públicas pueden crear un escenario legal para lograr la tasa de interés deseada para los títulos de deuda pública interna. Entre ellas se encuentran establecer un sistema de subasta en el que participen las instituciones que conforman el sistema financiero, incluyendo al Banco Central, para que el Estado pueda lograr el precio más alto para sus títulos públicos. Esto implica la tasa de interés más baja posible. Las autoridades monetarias deben establecer objetivos a largo plazo para mantener bajas las tasas de interés de corto plazo. Como se analizará en una sesión posterior, la tasa de interés de corto plazo no debe utilizarse como principal instrumento para lograr el nivel de inflación deseado. También es importante eliminar exenciones de impuestos a los rendimientos de los títulos de deuda pública para reducir la tasa efectiva de interés. Y también es muy importante introducir bonos del Tesoro con diferentes plazos para ajustarse a la demanda de las diferentes instituciones y los diferentes agentes económicos. Por ejemplo, el Seguro Social puede preferir títulos a largo plazo, pero otros agentes económicos pueden preferir títulos a corto o mediano plazo. Sin embargo, las naciones latinoamericanas enfrentan limitaciones muy importantes que no enfrentan los países industrializados, cuya deuda pública está denominada casi en su totalidad en la moneda local. El nivel de deuda pública interna en naciones latinoamericanas debe de manejarse con sumo cuidado, como se verá a continuación. Veamos otras consideraciones importantes sobre la deuda pública. Bueno, es siempre importante tener presente la deuda pública que está en manos extranjeras. Los intereses que se pagan sobre esa deuda no formarán parte de la demanda agregada doméstica, porque son recursos que van a fluir al exterior. Como argumenta Marc Lavoie, una política de pleno empleo puede generar déficits por cuenta corriente, sobre todo si otros países aplican políticas de austeridad, lo que puede despertar preocupaciones adicionales entre los observadores financieros, lo que puede llevar a especulación en mercados financieros que puedan afectar las tasas de interés. En la sesión número 6 se analizó el papel fundamental que juega la cuenta corriente de la balanza de pagos en el desarrollo de una economía monetaria de producción. Es decir, se tiene que tener presente el efecto en la economía que tendrá la salida del pago de los intereses, los recursos que salen de la nación. Las naciones que presentan déficits comerciales, es decir, aquellas naciones que importan más bienes y servicios de los que exportan, deben de manejar con mucho cuidado la deuda pública, principalmente la deuda externa, aquella que está denominada en moneda extranjera. Otra consideración muy importante, especialmente para países latinoamericanos, es el concepto de la jerarquía de las monedas. Este concepto se refiere a las restricciones que enfrentan en mercados financieros las naciones que emiten una moneda que no tiene mucha demanda a nivel internacional. Esta es una limitación importante para las naciones latinoamericanas, pues reduce significativamente su espacio de política económica. La economista Daniela Prates define el concepto de la jerarquía de las monedas de la siguiente forma. Las monedas se sitúan jerárquicamente según su grado de liquidez, el cual se relaciona con su capacidad para desempeñar las tres funciones del dinero a escala internacional. La moneda clave, actualmente el fiduciario y flexible dólar estadounidense, tiene la prima de liquidez más alta, ya que desempeña las tres funciones del dinero a escala internacional: medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor. En el extremo opuesto se encuentran las monedas periféricas emitidas por las economías de mercados emergentes, cuya prima de liquidez es la más baja, ya que no desempeñan las tres funciones del dinero a escala internacional.
Entonces, la posición de una moneda en la escala jerárquica internacional dependerá de su demanda en mercados internacionales y de su capacidad de ejecutar las tres funciones del dinero a nivel internacional: medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor. La baja demanda en mercados internacionales por las monedas de países latinoamericanos establece limitaciones. Una de ellas es que las naciones deben contratar deuda en moneda extranjera para adquirir, entre otras cosas, tecnología y bienes de capital para desarrollar sus economías. La deuda denominada en moneda extranjera puede generar una desestabilización económica muy importante si la moneda local se devalúa. Esta fue la principal causa de la década perdida de Latinoamérica durante la década de los años 80 y de la crisis económica que actualmente enfrenta la República de Argentina. La necesidad de contratar deuda denominada en moneda extranjera representa una limitación para naciones latinoamericanas en cuanto al nivel de deuda pública interna que pueden contratar. Esto es muy importante que se tenga presente. Y bueno, ya para terminar esta sesión, presentemos la conclusión. Del contenido que se ha analizado pueden presentarse algunas conclusiones importantes. La deuda pública en realidad no es deuda. La deuda pública es un activo público. Los títulos de deuda que comercializa el Estado fueron creados del dinero fiat que el mismo Estado creó, pero que no logró destruir a través del cobro de impuestos. En realidad, la deuda pública es un activo público que el Estado ha creado para garantizar su creación de dinero fiat y para proveer de un activo seguro al sector privado para que pueda ahorrar. Argumentar que países industrializados están quebrados por su alto nivel de deuda pública no tiene ningún fundamento financiero o económico. La deuda pública no se debe pagar de regreso en ningún momento. Pedirle a una nación que pague su deuda pública de regreso es como pedirle a un banco comercial que devuelva todos sus depósitos y adicionalmente exigirle que continúe operando. Los fondos que genera la venta de bonos del Tesoro no financian el gasto público. Sin embargo, los títulos del Tesoro realizan varias funciones fundamentales en la economía. Primero, son un activo seguro para que el sector privado no bancario pueda ahorrar. También son un activo financiero muy útil para el sector bancario y su adecuado funcionamiento. También estabilizan la tasa de interés en el corto plazo que han establecido las autoridades monetarias. Asimismo, ayudan a establecer una tasa de interés en el largo plazo. Y por último, pueden ayudar a desarrollar sistemas bancarios más dinámicos y a fortalecer los canales de transmisión de la política monetaria. La tasa de interés que pagan los instrumentos no es determinada por el mercado. En buena parte puede ser determinada por las autoridades monetarias si se crea el marco legal necesario para hacerlo. Las naciones cuya moneda no tienen alta demanda en mercados financieros internacionales deben contratar deuda pública en moneda extranjera. Esto reduce el espacio de política económica de estas naciones. Para concluir, es importante hacer dos anotaciones. La primera, si la deuda pública interna es un activo público, ¿quiere esto decir que mientras más grande sea la deuda, más grande será el activo público con el que cuenta una nación? En realidad no, porque los bonos del Tesoro se registran como un pasivo para la Tesorería Nacional. Entonces, desde el punto de vista contable, el activo del público y el pasivo de la Tesorería Nacional, al ser de igual tamaño, se cancelan. La segunda, si la deuda pública interna en realidad no es deuda, ¿quiere esto decir que una nación latinoamericana puede tomar de un momento a otro grandes cantidades de este tipo de deuda? Por supuesto que no. Esto se debe a que el pago de intereses tendrá consecuencias fundamentales para la economía de una nación. Para contratar deuda pública interna de forma sana, la principal limitación que enfrenta toda nación latinoamericana es contar con el escenario macroeconómico adecuado para hacerlo. Ese es el tema de la próxima sesión. Y bueno, lo acabamos de mencionar. En la próxima sesión se presentará el escenario macroeconómico necesario para la contratación de deuda pública interna en países latinoamericanos.
Como siempre, quiero dar las gracias a los señores de SlidesGo por permitirme utilizar su fuente para crear estas diapositivas en Microsoft PowerPoint. Muchísimas gracias por la cortesía. Y bueno, muchas gracias por llegar conmigo hasta el final de este video. Y les recuerdo de darle like al video, suscribirse al canal y compartir este material con familiares, conocidos, amigos y colegas. Es importante que como ciudadanos estemos enterados sobre las finanzas públicas para que podamos ser protagonistas y no solo testigos del desarrollo de la democracia en Latinoamérica. Hasta pronto.